Hola, muy buenos días a todos, sean bienvenidos a otro video de Hora de Vuelo. Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los accidentes aéreos más controversiales de la historia, el vuelo 990 de Egyptair. Empecemos. A la 1 de la mañana del 31 de octubre de 1999, el vuelo 990 de Egyptair se estaba preparando para hacer un vuelo directo de 10 horas entre el aeropuerto JFK de Nueva York y el aeropuerto internacional del Cairo, en Egipto. La aeronave era un Boeing 767-300 Extended Range de matrícula Sierra y Uniform Golf Alpha Papa. A bordo habían 203 pasajeros y 14 miembros de la tripulación. Debido a la larga duración del vuelo, había 4 pilotos. La tripulación activa consistía del comandante Ahmed El Habashi, de 57 años, que tenía 14.300 horas de vuelo, y el copiloto Adel Anwar, de 36 años, que tenía 3.360 horas de vuelo. Ellos iban a efectuar el despegue de Nueva York y 4 o 5 horas después de despegar iban a retirarse de la cabina para descansar y ser relevados por el comandante Raouf Nureddin, de 52 años, que tenía 12.200 horas de vuelo, y el copiloto Kamil Al-Bachuchi, de 59 años, que tenía 12.500 horas de vuelo a sus espaldas. También a bordo se encontraba el piloto jefe de la aerolínea, el comandante Hatem Rushdie. A la 1:20 de la mañana, el vuelo 990 despegó desde la pista 22 derecha del aeropuerto JFK. 20 minutos después del despegue, el copiloto de relevo, Kamil Al-Bachuchi, entró a la cabina y le dijo al copiloto Anwar de que tenía ganas de sentarse en su lugar, o sea, de que tenía ganas de intercambiar roles. Algo que le llamó la atención al copiloto Anwar, ya que recién habían despegado hace 20 minutos y se suponía que el reemplazo iba a ocurrir 4 o 5 horas después. De todas formas, terminó accediendo y se fue de la cabina, y Kamil Al-Bachuchi se sentó en el asiento derecho. El avión estaba volando a 33.000 pies de altitud, nivel de vuelo 330. A la 1:48 el comandante Al-Habashi se retiró de la cabina para ir al baño, dejando al copiloto Kamil Al-Bachuchi solo en la cabina. Segundos después, el copiloto, solo en la cabina, dijo la siguiente frase: "Tawakkaltu ala Allah", que en inglés significa "I rely on God", y en español, "dependo de Dios". Tras decir esto, desconectó el piloto automático y empujó levemente el control hacia adelante. Y tras hacer esto, dijo nuevamente la frase "dependo de Dios", y después redujo la potencia de los motores al ralentí. Al ralentí es la potencia mínima que tienen los motores estando aún girando. El avión empezó a caer en picada. La maniobra fue tan brusca que los pasajeros experimentaron ingravidez. O sea, todo lo que no estaba atado iba a empezar a flotar o se iba al techo. El copiloto dijo 7 veces más la frase "dependo de Dios", y 16 segundos después de empezar a caer en picada, el comandante Al-Habashi volvió a la cabina y desesperado preguntó qué estaba pasando, a lo que el copiloto respondió diciendo 2 veces más la frase "dependo de Dios". El avión estaba cayendo en picada con un ángulo de 40 grados nariz abajo y a una tasa de descenso de 39.000 pies por minuto. Eso es un montón, son unos 200 metros por segundo, y a una velocidad de Mach 0,99, o sea, casi la velocidad del sonido. El comandante Al-Habashi sacó los speed brakes y tiró hacia atrás de su control. Después le dio potencia a los motores, pero se dio cuenta de que no respondían, ya que el copiloto había cortado el flujo de combustible a los motores segundos antes, o sea, básicamente apagó los motores. El avión empezó a recuperarse de la caída y el comandante dijo "apagá los motores", a lo que el copiloto respondió por primera vez coherentemente diciendo "están apagados". Y el comandante le dijo varias veces al copiloto "tirá conmigo", o sea, tirá conmigo hacia atrás para que el avión deje de caer. A la 1:50 con 38 segundos las 2 cajas negras dejaron de registrar datos, así que todo lo que sabemos de acá en adelante lo sabemos gracias a los radares que estaban en la zona siguiendo la trayectoria del vuelo 990. El avión descendió hasta 16.000 pies cuando empezó a ascender rápidamente hasta alcanzar 24.000 pies, cuando volvió a caer en picada a gran velocidad, siendo tales las fuerzas aerodinámicas que el motor izquierdo se desprendió de la aeronave y el avión se estrelló alrededor de la 1:52 de la mañana. Desafortunadamente no hubo sobrevivientes. A mí explicar todo esto me llevó muchos minutos, pero en el vuelo todo esto pasó en 2 minutos, así que todo pasó muy rápido. El gobierno estadounidense le aseguró al gobierno egipcio de que iban a trabajar juntos para encontrar las causas de esta tragedia. 15 días después del accidente se recuperaron las 2 cajas negras, la de datos de vuelo y la de voz de cabina.
pero ya al analizar los datos de las dos cajas negras y de los restos del avión, empezaron a haber diferencias entre la NTSB, que es la Junta Investigadora de Accidentes estadounidense, y la ECA, que es la Junta Investigadora de Accidentes egipcia. Básicamente la NTSB dijo que la causa del accidente fue que el copiloto de relevo, Gamil al-Batouchi, estrelló deliberadamente el avión, o sea que se suicidó. Mientras que la ECA afirmaba que la causa del accidente era un fallo mecánico en los elevadores que hizo que quedaran atascados y que los pilotos no pudieran recuperar el control del avión. Bueno, ahora vamos a analizar la evidencia más importante y los dos informes, tanto de la NTSB como el de la ECA. En primer lugar, a la NTSB le llamó mucho la atención el intercambio de roles, o sea, que Gamil al-Batouchi haya entrado a la cabina 20 minutos después de despegar y le haya dicho al copiloto Anwar de que tenía ganas de sentarse en su lugar, ya que supuestamente el relevo iba a ser 4 o 5 horas después del despegue. Sin embargo, EgyptAir no tenía una política definida sobre cuál era el momento exacto para hacer el intercambio. Por lo general era 4 o 5 horas después del despegue. Otra cosa que le pareció muy raro a la NTSB fue que el copiloto dijera la frase Tawakkaltu ala Allah, I rely on God, dependo de Dios. Es una frase muy común en Egipto y una frase muy positiva que la gente usa cuando está por embarcarse en algún proyecto o algo importante. O sea, no es una frase que alguien diga cuando esté a punto de suicidarse. Sin embargo, decir esta frase una vez es común, pero al-Batouchi la dijo 11 veces y encima con un tono muy tranquilo, así que hay que admitir de que esto es raro. Las acciones y la comunicación entre los pilotos siempre es muy importante, tanto para la operación del vuelo como para después analizarla en caso de que haya un accidente. La NTSB no entendía por qué el copiloto Batouchi había apagado el piloto automático. O sea, estaban volando recto y nivelado a 33.000 pies y todo parecía bien y no había ningún parámetro fuera de lo normal. Entonces, ¿por qué apagó el piloto automático? La ECA dijo de que el piloto automático no estaba funcionando bien, ya que el comandante de un vuelo el día antes del accidente estaba por aterrizar y quería usar el piloto automático y se dio cuenta de que el piloto automático no estaba agarrando la senda del ILS para aterrizar. Y por eso desconectó el piloto automático y voló la aproximación manualmente. La NTSB, al ver más atrás en la registradora de datos de vuelo, se dio cuenta de que el comandante de este vuelo había usado el modo incorrecto del piloto automático para hacer una aproximación ILS y por eso el piloto automático parecía que no respondía. Otra cosa que dijo la ECA en su informe final de por qué Batouchi había desconectado el piloto automático fue porque estaba llevando a cabo una maniobra evasiva. Supuestamente en el radar, en el preciso momento en el que el avión empezó a descender, parecía que habían objetos que se estaban dirigiendo al vuelo 990 y que Batouchi hizo esto como una maniobra evasiva. Sin embargo, por más brusca que sea una maniobra evasiva, no termina en un accidente. Otra cosa que la NTSB cuestionó fue que Batouchi no hizo nada para salvar el avión y recuperarlo de la caída. De hecho, él mismo estaba haciendo que el avión caiga en picada. Primero al desconectar el piloto automático sin motivo alguno, porque estaban volando bien, recto y nivelado, a 33.000 pies. Y segundo por empujar el control hacia adelante, moviendo los elevadores para que el avión empiece a descender y después quitándole potencia a los motores. Y de que el comandante Ahmed el-Jabashi estaba haciendo acciones que estaban contribuyendo a la recuperación del avión. O sea, él estaba haciendo todo lo posible para salvar el avión, tirando hacia atrás de su control, sacando los speed brakes y dándole potencia a los motores, que eso no sirvió porque el copiloto, otra de las cosas que la NTSB no entendía, fue que había cortado el flujo de combustible a los motores, o sea que apagó los motores, los dos motores, o sea dejando el avión sin potencia. Esta acción también la NTSB no la entendía porque no hay ninguna lista de chequeo ante ninguna emergencia en el Boeing 767 que diga que tengas que apagar todos los motores. Eso es algo muy raro. La ECA decía de que Batouchi hizo esto ya que apareció un aviso de presión de aceite baja en los motores. Esto se puede confirmar en la registradora de datos del vuelo, que apareció ese aviso poco después de empezar la caída en picada, pero la acción de apagar los dos motores no tiene sentido con esa advertencia. En todo caso, se reduce la potencia de los motores al ralentí, no se los apaga. Además, el copiloto no estaba respondiéndole al comandante, que le estaba preguntando varias veces qué estaba pasando y Batouchi solamente dijo dependo de Dios varias veces y eso no tiene sentido. Es evidencia de una tripulación de que no está trabajando en equipo para resolver una emergencia
y recuperar el control del avión. Y peor aún, estaban haciendo acciones completamente opuestas. El copiloto estaba empujando hacia adelante de su control y el comandante estaba tirando hacia atrás. La acción del copiloto era contraproducente a la recuperación de la caída, o sea, no estaba ayudando en nada, mientras que las acciones del comandante sí. Sin embargo, la ECA dice completamente lo opuesto en su informe, de que estaban trabajando en equipo y estaban haciendo todo lo posible para resolver la emergencia. Y además no hubo una lucha entre los dos pilotos, porque el comandante, cuando volvió a la cabina, no es que le dijo al copiloto: ¿qué estás haciendo? ¿Vas a estrellar el avión? ¿Qué haces? Eso nunca ocurrió. Y además el copiloto, si hubiese querido estrellar el avión, hubiese cerrado la puerta cuando el comandante se fue al baño, y ahí el comandante no hubiese podido volver a la cabina y iba a estrellar el avión. Como había dicho al principio, la ECA estaba convencida de que la causa del accidente había sido un fallo mecánico en los elevadores, así que estudiaron mucho el sistema de los elevadores. Ellos basan esta teoría porque a 2 vuelos distintos, años antes del accidente, habían tenido problemas con los elevadores que se habían quedado atascados. Pero en ninguno de estos casos los elevadores hicieron que el avión empiece a caer en picada. Simplemente el elevador se quedó atascado durante unos minutos hasta que, siguiendo las listas correctas, pudieron hacer que vuelva a funcionar normalmente. Pero a ningún Boeing 767 antes o después del accidente se había estrellado por problemas relacionados con los elevadores. También dijeron de que el sistema del elevador del 767 no tenía mucha redundancia. Redundancia significa que, por ejemplo, un sistema del avión falla, bueno, entonces hay otro sistema que puede cumplir esa misma función, y si ese falla, entonces hay otro subsistema que puede cumplir esa función. Eso significa redundancia. Y la evidencia principal para sostener esta teoría es que al analizar los restos, especialmente los de los elevadores, vieron que partes de las válvulas que controlan el flujo hidráulico hacia los elevadores estaban rotas. O sea, el daño que vieron en esos sistemas no fue causado por el impacto contra el agua, sino que había ocurrido antes del accidente. Sin embargo, en su informe final, la NTSB dice que el sistema de los elevadores del 767 tenía mucha redundancia y había muchos sistemas de backup, y que en ninguno de los escenarios que los egipcios propusieron como fallo mecánico que podría haber causado que el avión se estrelle, se asemejaba a los datos registrados en la caja negra. O sea, ninguno de los componentes del elevador, de haber fallado, podría haber causado semejante caída en picada. Y bajo cualquier circunstancia, los pilotos podrían haber recuperado el control del avión. Y de que el daño en las válvulas y componentes del elevador eran daños post-impacto, o sea, eran daños producidos por el impacto contra el agua. Y por último, tanto la ECA como la NTSB y también el FBI investigaron la vida privada del copiloto de relevo Gamil Al-Batouti. Gamil Al-Batouti tenía casi 60 años, estaba a 3 meses de jubilarse y iba a cobrar mucha plata después de la jubilación, y tenía muchos proyectos junto con su familia. Uno de sus hijos estaba a meses de casarse y una de sus hijas estaba enferma, pero ya se estaba recuperando. Sus amigos y compañeros de trabajo lo describían como una persona muy alegre, y otra evidencia importante es que antes del vuelo había llamado a uno de sus hijos que estaba en el Cairo para decirle de que lo vaya a buscar al aeropuerto, ya que estaba trayendo 2 cubiertas nuevas para el auto. De hecho, la ECA entrevistó a familiares y conocidos de Gamil Al-Batouti y llegó a la conclusión de que era una persona que no tenía ningún motivo para suicidarse. Era una persona que, por más de tener 60 años, todavía tenía mucho por delante para vivir. Él no había escrito ninguna carta, ni ningún testamento, ningún indicio que demostrara que quería suicidarse. Sin embargo, Batouti tenía su lado oscuro. Cuando viajaba a Nueva York y las tripulaciones se quedaban en el hotel, era conocido por acosar a chicas en el hotel, literalmente. En una ocasión llamó a una habitación donde habían otras chicas y les dijo que abrieran la ventana, y cuando abrieron la ventana estaba él exponiendo sus partes, y obviamente ese incidente fue reportado al personal del hotel, y también habían pasado otros episodios. De hecho, el día antes del accidente, una empleada del hotel reportó un intento de acoso por parte de Gamil Al-Batouti hacia ella. Egyptair era consciente de las conductas que estaba teniendo Batouti y estaban pensando en tomar medidas disciplinarias. En febrero del 2000, el comandante de Egyptair, Hamdi Taha, testificó ante la NTSB diciendo de que la noche del vuelo, el piloto jefe de la aerolínea, Hatem Rushdie, que
estaba a bordo del avión, había tenido una reunión con Gamil al-Batouchi y le dijo que debido a sus actitudes y comportamiento en el hotel, no iba a volar nunca más a Estados Unidos. Y de que probablemente Batouchi estaba pensando en tomar venganza contra Hatem Rushdie, ya que iban a volar en el mismo avión. Así que ese puede ser o no, que de interpretación, un motivo por el cual Batouchi pudo haber hecho esto. Tras esta testificación, el comandante Taha fue despedido de Egyptair. Así que no sé qué piensan ustedes sobre esto. La NTSB no pudo encontrar ningún motivo por el cual Batouchi habría querido estrellar el avión. La NTSB entrevistó a otro piloto de Egyptair, el comandante Badrawi, que era muy amigo de Gamil al-Batouchi, y él dijo de que la reunión entre el piloto jefe de la aerolínea, Hatem Rushdie, y copiloto Batouchi nunca había ocurrido. Bueno, y finalmente llegamos a la conclusión. Como había dicho al principio, la NTSB afirmaba de que la causa del accidente había sido que el copiloto había estrellado el avión, mientras que la ECA afirmaba de que la causa del accidente había sido un fallo mecánico en los elevadores. Como pudimos ver, esto fue un ida y vuelta constantemente. La NTSB decía algo y después la ECA decía otra cosa completamente opuesta. Es más, la Junta Investigadora Egipcia criticó la investigación de la NTSB diciendo de que no había sido profesional y de que la causa del accidente que ellos proponían era incorrecta. La investigación de la NTSB costó $10 millones y duró 2 años y 5 meses. O sea, fue una investigación muy larga. Y bueno, para terminar, yo personalmente al leer los dos informes, tanto el de la NTSB como el de la ECA, me quedé con más dudas que certezas. Habían cosas que me hacían creer de que el copiloto había estrellado el avión a propósito y otras cosas de que no, de que esto había sido un accidente, no un crimen. Para las familias estadounidenses este fue un caso de 216 asesinatos y un suicidio. Y con esto terminamos el video de hoy, espero que les haya gustado, no olviden de darle like y de suscribirse y también de activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Adiós.